Hola, buenos días. Los saludo nuevamente desde casa. Hoy es miércoles, ya estamos a mitad de semana. Vamos a tener un tema súper importante para nuestra cuarentena. Es el dolor de espalda, que es muy frecuente. Entonces vamos a esperar que se conecten un poquito más de personas para arrancar. La idea es darles unos buenos conceptos, claves importantes para que tengan en cuenta en este tipo de patologías que son tan frecuentes y obviamente enfocarles muy bien el tema en cómo deben ejercitarse, qué deben hacer para disminuir este tipo de molestias. Recuerden, para las personas que nos están acompañando hasta hoy, mi nombre es Erika de la Torre, yo soy médica deportóloga de la familia SmartFit. Estamos con ustedes acompañándolos por este medio con varios temas importantes de nutrición, de medicina deportiva, para que ustedes se informen, tengan muchos datos en esta cuarentena y los puedan utilizar de forma adecuada para mejorar su salud. El dolor de espalda es muy común, es una de las causas más frecuentes en las citas o en las consultas médicas. Se dice que alrededor del 85 al 90% de todas las personas van a sufrir o han sufrido de un dolor de espalda en su vida. O sea que miren que es un tema que nos afecta a todos o que en algún momento nos puede afectar en gran medida. Cuando hablamos de dolor de espalda, lo enfocamos siempre en el tiempo de evolución. Entonces siempre se han descrito diferencias en cuanto a si es un dolor agudo, si es un dolor crónico, o en algunos estudios también se hablan de dolores recurrentes. Cuando hablamos de un dolor agudo de espalda, estamos hablando más o menos de dolores que se mantienen en términos de 2 días, 3 días o a veces hasta una semana. Cuando hablamos de un dolor crónico es cuando ya estamos haciendo referencia a un dolor que lleva más de 3 meses en espalda. Y los dolores recurrentes es cuando presentamos un dolor agudo que desaparece, pero luego con el tiempo vuelve y aparece. Y podemos notar que en el transcurso de 1 año o de 2 años se ha presentado más de 3 o más de 4 veces los mismos síntomas. Cuando cursamos con un dolor de espalda en específico, debemos tener 3 factores en cuenta importantes y 3 factores que nos vamos a cuestionar. Cada uno puede, cuando presenta algún dolor de espalda, hacerse 3 preguntas importantes para enfocar bien ese dolor de espalda. Entonces, una de las preguntas es ¿qué cambios he tenido con respecto a mi actividad física? Y a la actividad física me refiero a cualquier tipo de actividad. Entonces vamos a evaluar temas como estoy en casa más tiempo, estoy acostado más tiempo de lo normal, de lo que suelo estar, estoy implementando nuevas rutinas de ejercicio que antes no hacía, mi puesto de trabajo ha cambiado, quizás ahora en cuarentena mi puesto de trabajo es un sofá, no es tan cómodo, o es la silla del comedor que no está diseñado para este tipo de efectos, o simplemente mi trabajo se ha incrementado, las actividades que yo hacía se han incrementado en tiempo. Entonces todas estas preguntitas son muy importantes en cuanto a actividad física. Por ejemplo, en casa, si he empezado a hacer actividades diferentes que me alteran la posición o que me mantienen en malas posiciones o malas posturas durante el quehacer, esto también debo tenerlo en cuenta. Y estoy hablando de decidí pintar mi casa, decidí empezar a hacer oficios como lavar, trapear, barrer, que de pronto no los hacía con tanta frecuencia. Entonces miren que el término de actividad física incluye todo tipo de movimientos y debo evaluarlos. Si yo tengo un dolor de espalda, voy a preguntarme como primera medida qué actividades he cambiado en mi día a día, qué ha cambiado en mi rutina. 2. El incremento de las horas laborales. Entonces lo mismo, voy a decir, estaba trabajando mucho más, eso me convierte en una persona de pronto más sedentaria. Si mi trabajo es de oficina, es una pregunta importante. Entonces ya estoy hablando de algo implícito en la actividad que es el sedentarismo, es no estar activo. Entonces también todo lo contrario puede presentar una asociación con estos dolores. Y si el puesto de trabajo pues ha cambiado, ¿no? Que es lo que nos está pasando en esta jornada. Que va también, un apunte importante es para los niños. Ustedes saben que en esta semana hemos tenido 2 noticias importantes, que se prorroga la cuarentena, o sea que las actividades que han venido cambiando en nuestra rutina se van a mantener por un tiempo, y adicional a eso los niños también empezaron a hacer colegio virtual. Entonces en los niños
No es tan frecuente el dolor de espalda, pero sí lo que uno evalúa es el cambio postural. Ellos están en desarrollo y están creciendo. Entonces, cuando tenemos de pronto posturas o están los niños en el computador tomando clases virtuales y no tienen como una muy buena postura, eso puede alterar también a futuro el desarrollo muscular de mi columna y per se generar alguna alteración. Entonces, en los niños va a ser también muy importante el tema que siempre nos decían las abuelas de póngase recto, enderécese. Eso también va a ser, ahorita les voy a explicar cómo funciona, pero eso es muy importante para mantener una buena postura y evitar presentar dolores a nivel de espalda a futuro, en este caso en los niños. Entonces, si ustedes contestaron afirmativamente a alguno de estos cuestionamientos o a los tres por el cambio de actividad o simplemente por el hecho de no estar tan activos, pues entonces nos encontramos ante un dolor lumbar de tipo mecánico. ¿Y por qué de tipo mecánico? Porque altera principalmente el movimiento o altera el equilibrio del movimiento en la columna. Entonces, cuando hablamos de este tipo de alteraciones es cuando estamos enfocados simplemente en que la mecánica de mi columna ha cambiado y es un tema más asociado a cambios musculotendinosos. Cuando nosotros contestamos de forma negativa a las preguntas, realmente mi rutina no ha cambiado, yo sigo teniendo los mismos hábitos que llevo teniendo muchos años, siempre me mantengo activa, haciendo cambio de posiciones y no tenemos ninguna relación en cuanto a actividad o sedentarismo y se presenta un dolor, ya estamos hablando de un dolor que no es mecánico. Estamos hablando ya de un dolor lumbar o de un dolor de espalda secundario a una patología per se de la columna. Podemos hablar de patologías como patologías degenerativas, patologías del disco, espondilosis o espondilisis, que son propiamente patologías de la vértebra y que tiene uno que hacer más indagación. Necesitamos estudios complementarios, ya no solo vale la clínica, ya no solo vale el hecho de hacerme todos estos cuestionamientos, sino que voy a necesitar el apoyo de una consulta para mejorar el diagnóstico y apoyarme en principalmente las imágenes, las radiografías, las resonancias y demás. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en cuanto a este tipo de...? No me voy a enfocar en la parte secundaria, porque ya saben que necesito un estudio adicional, necesito consultarlo al especialista, que me tome ciertos exámenes. Vamos a enfocarnos principalmente en el dolor mecánico, en el que sí puedo prevenir, en cómo cambiar todos estos hábitos en el día a día para evitar presentar este tipo de dolores mecánicos, que es el primer contexto. Entonces, cuando nosotros hablamos de esos dolores mecánicos, la idea es entender por lo menos o darnos una idea de cómo afectan ciertos componentes de la parte muscular esa columna y cómo podemos prevenirlo. Entonces vamos a entender que la movilidad de la columna varía dependiendo del segmento. Entonces, cuando hablamos de un dolor de espalda, podemos hablar de un dolor cervical, de un dolor dorsal o de un dolor lumbar. Cuando hablamos, por ejemplo, del segmento cervical, debemos tener en cuenta que todo lo que es la parte del cuello tiene una movilidad mucho más amplia que lo que es la columna dorsal o lo que es la columna lumbar. ¿Por qué? Porque tenemos más flexión, extensión, más rotación, más lateralización del cuello que lo que tenemos en cuanto a la columna dorsal o la columna lumbar. Para darles un ejemplo sencillo, en la zona cervical y dorsal contamos con más de 20 o más de 25 músculos que se insertan sobre esta columna, sobre las vértebras, las apófisis, sobre toda la estructura ósea como tal. Y si tengo más de 20 o más de 25 músculos, cada músculo tiene una función específica y algunos de esos músculos también comparten funciones. Entonces, si uno de las funciones del músculo es generar movilidad y tengo más de 20 o más de 25 músculos, ustedes deben entender que todos esos movimientos tienen una función propia y me pueden generar cambios o inestabilidades si yo no los mantengo activos. Entonces, cuando estamos hablando de mejorar esa movilidad, mantener toda la activación, debemos enfocarnos en que todos esos músculos se encuentren activos. ¿Por qué? Porque una de las causas más comunes en este tema es que todos los músculos se encuentran inactivos o muchos de los músculos se encuentran inactivos porque nosotros no nos permitimos recordarle a nuestra columna qué es capaz de hacer.
Entonces no todos los días hacemos una flexión en cuanto a la columna, o rotamos o lateralizamos, y es recordarle a esa columna qué es capaz de hacer. Si yo empiezo a limitar mucho ese movimiento, entonces siempre hago lo mismo, normalmente estoy en la misma posición, no hago movilidad articular en cuanto a flexionar, a tocarme la punta de los pies, por ejemplo, o rotar para hacer esa activación de rotación en la columna, pues esos músculos van a empezar a inactivarse, por así decirlo. Entonces empiezan a tener un déficit de activación y esto me va a producir complicaciones a futuro. Esas complicaciones se muestran cuando nosotros ya hemos perdido la activación, perdemos la fuerza, disminuimos o empeoramos nuestra postura. Cuando llegamos a hacer un movimiento brusco, o por ejemplo lo que les decía, empecé a hacer una actividad nueva en la casa y esto requiere que yo rote porque de pronto estoy haciendo limpieza en un sitio, entonces cojo un trapo de un lado y lo paso al otro, y normalmente no estoy acostumbrado a hacer este tipo de movimientos o este tipo de rotaciones y lateralizaciones. Entonces como que extralimito ese movimiento fisiológico de la columna y lo que voy a producir son microtraumas en el músculo. Ese microtrauma, ¿cómo se representa en nosotros? Generando un espasmo o generando una contractura, que es en el momento en el que estamos haciendo esa rotación o estamos haciendo ese movimiento que no estamos acostumbrados a hacer y sentimos el dolor. Entonces ahí es cuando hablamos de una alteración mecánica, porque lo que está haciendo mi músculo luego de lesionarse, al contraerse, es evitar que yo siga haciendo estas rotaciones porque no estoy preparado para hacerlas. Y eso me puede llegar a producir una lesión mucho más grande que un espasmo o que una contractura. Por eso se habla de un lumbago o de una cervicalgia de tipo mecánico. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos esta inactivación, empezamos a generar cambios posturales, porque cada músculo tiene su función. Entonces, si él no está en funcionamiento completo, lo que hace toda la columna es empezar a cambiar su posición, es acomodarse a lo que nosotros lo estamos estimulando continuamente. Entonces, por ejemplo, en el caso de que estamos todo el tiempo sentados y perdemos esa activación normal, podemos generar cambios como hombro caído o hombros adelantados, cambia la postura. Entonces, una de las funciones importantes de esos músculos es la activación. ¿Y cómo lo activo? ¿Cómo hago para activar todos esos músculos y mantenerlos como al día? Simplemente moviéndome. Nuestra columna en principio está diseñada, una de las funciones más importantes es mantenernos en pie, mantenernos erguidos. Por eso les decía lo que nos decían antes las mamás o las abuelas de manténgase recto, ponga los hombros firmes, y es por eso, porque cuando yo estoy controlando la posición, estoy activando secundariamente esos músculos. Entonces es de gran importancia el control de la postura para evitar el déficit de esos músculos. ¿Qué pasa cuando yo tengo un déficit en los músculos? No solo el simple hecho de que no funcionen a la perfección, sino que ese músculo, como no lo estoy activando con las diferentes rotaciones, flexiones y extensiones, va a empezar a perder elongación. ¿Y qué es perder elongación? Que yo disminuyo la flexibilidad. Es cuando dicen, no, a mí me ponen a tocarme la punta de los pies y no alcanzo, y cada vez es peor, porque como no le estoy recordando a mi columna que es capaz de hacer eso y no lo hago con el día a día, pues ese músculo va a perder elongación y se van a generar esas retracciones musculares que son un factor de riesgo para este tipo de dolores o este tipo de lesiones. Entonces, uno de los puntos más importantes, la activación. Activación como con el movimiento independiente, no estamos hablando de rutinas de ejercicio, no estamos hablando de nada específico, simplemente activarme como manteniendo una postura, controlando, moviéndome, recordando que puedo flexionarme, extenderme, rotar. Ese tipo de movimientos simplemente me van a mejorar la activación. Luego hablamos de el fortalecimiento. Entonces, no solo lo activo, sino que quiero prevenir tener un dolor de estos a futuro. Entonces ya lo que hago es empezar a generar un programa que sea progresivo, que sea programado y que sea específico para los músculos. Y a estas tres cositas se les llama ejercicio, que es la diferencia con la actividad física. La actividad física simplemente es moverme. Cuando yo ya tengo un programa programado, progresivo y específico, estoy hablando de ejercicio. Y en este caso estamos hablando de ejercicios para el core, que es el núcleo del cuerpo, que son todos los músculos que me estabilizan toda la columna y el centro del cuerpo. Cuando nosotros mejoramos la activación del core, disminuimos el riesgo a nivel osteomuscular general
porque de ahí puedo estabilizar también mis extremidades, tanto superiores como inferiores. Entonces, cuando mejoro y cuando empiezo a trabajar este programa, mi rango de movilidad va a mejorar. Mis articulaciones, mi columna es capaz de hacer todo el rango de movilidad que necesito, y cuando requiera hacer una activación normal, pues no voy a tener una lesión secundaria, no voy a generar un microtrauma, que es lo que se convierte en un espasmo o en una contractura. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer para corregir estos aspectos? Pues ya hablamos del ejercicio, y lo importante de este ejercicio son 3 músculos en principio que se han estudiado en muchas revisiones clínicas con respecto al dolor de espalda en general. Estamos hablando del dolor cervical, dorsal y lumbar, pero se han enfocado mucho en la zona lumbar porque es la más afectada, es como lo más frecuente en todos los segmentos que se afecta en cuanto a dolor de espalda. Y hay 3 músculos súper importantes, que es el músculo paraespinal, el músculo erector de la columna y el multífido. Entonces, un dato importante que de pronto les interesa es cómo cambia, o sea, cómo es que se produce o cómo estudia esa inactivación de los músculos. Cuando se han estudiado o se han comparado pacientes sanos con pacientes que presentan dolores agudos o dolores crónicos o dolores recurrentes, se ha visto que ese corte o esa área transversa del músculo, de estos 3 músculos, se ha visto disminuida, o sea, como que se atrofia, para que ustedes lo entiendan, en los pacientes que presentan dolores continuos. Y adicional a eso, se ve una infiltración grasa en esos músculos. Eso quiere decir que la activación realmente es mínima. Entonces, de ahí depende el hecho de que yo esté en constante movimiento para disminuir ese déficit en activación. Entonces, ¿cómo voy a activar estos 3 músculos? Porque realmente son muy específicos y no es tan sencillo como cuando uno va al gimnasio y ve la maquinita que dice hombro, o que dice bíceps, o que dice tríceps. No hay una maquinita que diga paraespinal o que diga multífido. No, realmente, como les había dicho anteriormente, hay muchos músculos que trabajan en conjunto, que tienen funciones comunes y otras específicas. Una de esas funciones comunes es la estabilidad de la columna, y ahí es cuando nos vamos a enfocar en los ejercicios del core. Yo les voy a dar un ejemplo muy sencillo de cómo un solo ejercicio puede activar todos estos músculos y un poco más, generando un buen estímulo en cuanto al ejercicio, a la programación y al fortalecimiento de este segmento. Y es la plancha con apoyo y con apertura de piernas. Es un ejercicio tan sencillo como voy a apoyarme sobre todos los antebrazos, voy a mantener mi columna recta, mi cadera debe estar a la altura de la columna, o sea, debe estar elevada, no debe estar descendida, y secundariamente voy a ir haciendo apertura de piernas. Es un ejercicio súper completo para enfocarnos en la activación de todos los grupos musculares. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy sobre mis antebrazos y codos, estoy estimulando directamente toda la cintura escapular. Si activo la cintura escapular solo en esa posición, no necesito estar haciendo un movimiento, no necesito estar elevando una mancuerna, no, simplemente estoy en posición y estoy activando de una forma isométrica el músculo, o sea, está sostenido. ¿Esto qué me va a estimular? Toda la cintura escapular. Hace que mis escápulas se activen y todos esos músculos que se insertan en la zona cervical y dorsal se activen, simplemente por el hecho de estar ahí. ¿Qué sigue? La zona dorsal y la zona lumbar. ¿Cómo voy a estar entrenando todos esos músculos que en este caso muy específico se activan con la elevación de la cadera y mantener muy estable la columna? Yo voy a entrenar los músculos profundos de la zona dorsal y los superficiales al mismo tiempo, sin tener que hacer un trabajo de flexión, de rotación continuo, no, simplemente por el hecho de estar en posición isométrica. Y cuando estoy haciendo la apertura de piernas, o sea, ya eso sí genera un movimiento, no estoy quieto, sino estoy haciendo apertura, pues voy a estimular todos los estabilizadores de cadera. Entonces, mire que son ejercicios muy específicos, están enfocados en el core porque activan todos esos grupos musculares, y adicional, cuando yo estoy haciendo apertura en piernas, lo que estoy generando también es un estímulo en la propiocepción. La propiocepción es un estímulo directamente neuromuscular, que cuando empiezo a hacer este tipo de estímulos porque generan de pronto algo de inestabilidad, mi cerebro también manda señales que van a mejorar esa activación en todos los grupos musculares. El hecho de que yo estoy haciendo aperturas, manteniendo toda la zona o el segmento medio y superior quieto, pues hace que la propiocepción se mejore. Si quiero estimular un poquito más específico la propiocepción, este cambio neuromuscular, ¿qué puedo hacer?
Entonces puedo añadirle a este tipo de ejercicios bases inestables. Bases inestables son como las lentejas o los bosú, que son esos balones que parecen desinflados, donde los puedo poner, ya sean en los pies o también los puedo colocar en las manos. Los balones de pilates, les voy a dar un ejemplo diferente en esa plancha. Por ejemplo, cuando estoy no solo en apoyo de antebrazos, sino que estoy apoyado en manos y mis pies están sobre un balón de pilates. Eso es una base inestable que tiene gran movilidad, que requiere de gran fuerza en la zona media, porque realmente yo no voy a tener fuerza en los pies apoyándolos en el balón, sino que voy a tener mucha fuerza en la zona media para que ese balón no se desplace. Entonces, cuando tengo ese estímulo, esa base inestable, estoy estimulando mi sistema propioceptivo. Entonces, miren que estos ejercicios realmente son muy completos. Estamos hoy hablando del dolor de espalda y cómo disminuirlo, haciendo activación normal, haciendo actividades en el día a día, ya haciendo un programa de ejercicio, haciendo actividades específicas como propiocepción con las bases inestables. Si quieren algo más sencillo con la propiocepción, simplemente el hecho de hacer trabajos unipodales, o sea, de que trabajo pie a pie, por así decirlo, algo de equilibrio, eso también es un estímulo neuromuscular. Entonces, incluirlo en nuestras actividades diarias es muy importante. Por eso siempre les digo que cuando uno entiende la recomendación es más fácil aplicarla. Entonces, ¿por qué debemos hacer pausas activas? Por la activación, simplemente porque el hecho de que yo me ponga en pie hace que se activen esos músculos que deben mantener mi postura. El hecho de que yo sea consciente de cómo están mis hombros, de cómo está mi abdomen, de cómo estoy sentado, hace que se activen esos músculos. Si yo todo el tiempo estoy relajado y mis músculos están relajados, ellos van a perder activación, y cuando los expongo a una nueva carga, a una nueva rutina, estoy en casa y decidí implementar un nuevo entrenamiento y no estoy preparado para eso, voy a generar lesiones. Entonces, nuestro enfoque es disminuir el riesgo de presentar un lumbago o una cervicalia o una dorsalgia de tipo mecánico, que está asociado con todos nuestros hábitos, y recuerden que es el más frecuente. No es tan frecuente que sea secundario, el más frecuente es que sea mecánico. Entonces podemos evitarlo, podemos mejorar nuestro estado de salud. Si evito presentar estos dolores, en este momento es muy importante evitar ir a consultas a urgencias, a consultas al médico, porque ustedes saben que estamos en cuarentena y es propio quedarnos en casa. Entonces tomen en cuenta todos estos detallitos, aplíquenlos en los niños. Acuérdense que ellos están ahorita empezando actividades nuevas, están haciendo colegio virtual, y el hecho de las posturas pues va a futuro puede generar cambios y puede generar deficiencias en esos músculos. Bueno, Álvaro dice, ¿cuáles son esos músculos? Bueno, Álvaro, esos músculos, los 3 músculos principales que les hablaba, los paraespinales, el erector de la columna y el multífido, son de planos muy profundos. No es como cuando uno se señala el bíceps o cuando uno se señala el tríceps. No, estos músculos van en planos muy profundos, pero para darte una idea, por ejemplo, los paraespinales van pegaditos a toda la columna. Ellos van pegaditos y se mantienen en la misma forma, y el erector va en forma dorsal. Digamos que tienen una disposición diferente, pero están en planos profundos, porque los que uno puede palpar son los dorsales, los lumbares. Esos uno puede señalarlos con un dedo fácilmente, pero estos músculos que necesitan ser activados son de los planos profundos, y por eso es tan importante incluir programas de core para estimularlos, porque no está en una máquina. En el gimnasio tú no vas a ir a ver el ejercicio para el multífido, no está. Por eso es importante incluir el core. Bueno, ¿el Pilates me podría ayudar en este caso? Sí, el señor Pilates diseñó un programa para rehabilitación de los pacientes que llegaban de guerra y llegaban con pérdida de extremidades, con alteraciones importantes en las cuales cambia la actividad. Entonces, por ejemplo, si yo pierdo una extremidad, pues efectivamente debo esperar a toda mi rehabilitación, me voy a quedar quieto, no voy a tener 2 apoyos. Y el tema del Pilates siempre estuvo atado a las poleas. Entonces, él se inventó un método de poleas que activa toda la zona media, sin importar si de pronto tengo una lesión en uno de los segmentos. Entonces, empiezo a trabajar poleas que me estabilizan la zona media y mejoran todo el parámetro del centro. Si yo controlo el core y si mejoro el core, todo mi sistema osteomuscular se mejora,
¿Por qué? Porque controlo desde la zona media los movimientos. Por ejemplo, en prevención de lesiones, cuando hablábamos de prevenir lesiones específicas, por ejemplo, para el fútbol, en los ligamentos cruzados que son muy frecuentes, cuando la estabilidad de la zona media es muy fuerte, esos giros rotacionales, que son los más frecuentes en las lesiones de cruzados, se pueden estabilizar con el cuerpo, ¿sí? Pero si yo no tengo una buena fuerza, ahí es cuando cuando dejo que esa articulación se vaya del todo. Por eso les decía que en la columna, cuando esa movilidad o esas vértebras como que se extralimitan fisiológicamente, lo que hace el músculo es contraerse. Se lesiona secundariamente, tiene microtraumas y ese músculo lo que hace es generar un espasmo para evitar que esa rotación continúe y se genere una lesión. Cuando ya tengo un déficit muy importante o esa sobrecarga es muy alta, ¿qué va a pasar? Que voy a generar no solo una contractura, sino un esguince, y son dolores un poco más crónicos. Ahí ya tengo que empezar a hacer estudios adicionales para evaluar por qué con las medidas sencillas de prevención, ya cuando estoy tratando esos dolores no se mejoran. Digamos que ya tengo el dolor, ya se presentó, ya tengo un espasmo, ya tengo una contractura. ¿Cómo lo voy a tratar en casa en estos momentos? Entonces recuerden que el músculo lo que está protegiendo es a la articulación de que se mueva fuertemente. Entonces necesito que ese músculo se relaje. Entonces puedo tomar medidas tan sencillas como los medios físicos, que es el calor y el frío. No hay un estudio que diga que es mejor aún, siempre se tratan, las lesiones agudas siempre se tratan con frío para desinflamarlos, pero en los estudios de dolor de espalda el calor siempre proporciona una analgesia importante para el paciente. Entonces puedo empezar con medios físicos, calor y frío, y hacer estiramientos que no me produzcan dolor. Ya tengo un músculo que está con una contractura, no puedo exponerlo a una carga de extensión activa, o sea, como hacerla con dolor no se puede. Uno necesita tratar de hacer la movilidad hasta donde el dolor se lo permita, sin que moleste, tomar las medidas físicas en cuanto a calor y frío, hacer algo de activación, no se quede en cama, no se quede sentado, porque eso empeora ese dolor que ya está en curso. Entonces trate de hacer movimientos, no vamos a hacer ejercicios, vamos a simplemente activarnos, vamos a hacer un estiramiento sin dolor y nos vamos a apoyar con medios físicos. La medicación le corresponde al médico, entonces siempre consulte al médico si ya el dolor no pasa con estas medidas primarias y necesita apoyarse de una segunda fase como es la medicación, pero en principio manéjelo así en casa y lo ideal es no llegar hasta ese punto, lo ideal es prevenirlo con, ya saben, activación, simplemente movimiento, un programa de ejercicio específico y mantener una buena flexibilidad. Recuérdele a su columna lo que es capaz de hacer, que se flexiona, que se extiende, que rota, que lateraliza, hágalo siempre. Lo mismo para todas las articulaciones. Eleve los hombros, eleve las caderas, eleve las rodillas. Esos son movimientos que su cuerpo tiene que recordar que hacen. Y no estamos hablando de un programa de ejercicio, solo de movilidad articular. Espero que les haya gustado, que lo tomen en cuenta. Nos vemos la otra semana. Disfruten este fin de semana, hagan actividad en casa, manténganse activos, distraídos, quédense en casa, cuiden de su familia y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.